¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos todos a esta presentación sobre los controles preventivos para alimentos de consumo humano. Comenzaremos con la presentación dentro de 2 minutos. Muy buen día a todos. Gracias por acompañarnos hoy para una presentación sobre los controles preventivos para alimentos de consumo humano, una de las reglas más importantes bajo la nueva ley sobre la modernización de la inocuidad alimentaria, o FISMA, por sus siglas en inglés. Mi nombre es Brenda Escobar, soy una asesora regulatoria aquí en Registrar Corp y serviré como moderadora para la presentación del día de hoy. El webinario durará unos 30 minutos y anticipamos 20 minutos para poder responder a sus preguntas. Si no llegamos a contestar todas las preguntas, nos dará gusto poder contestarlas por correo electrónico después de haber terminado la presentación. Se puede hacer llegar una pregunta en cualquier momento durante la presentación utilizando el chat a la derecha de sus pantallas y las contestaremos al final durante la ronda de preguntas. Les recuerdo que mandaremos una copia de la presentación a todos los asistentes. Ahora, me gustaría presentarles a nuestro presentador de hoy, Bracy Parr. Bracy es un asesor regulatorio aquí en Registrar Corp y se especializa en el cumplimiento de FISMA. Hizo sus estudios en la Universidad de San Luis, Madrid, España, y está aquí para resolver cualquier duda en cuanto a la ley sobre la modernización de la inocuidad alimentaria. Ahora comenzaremos con la presentación. Bracy. Muchas gracias, Brenda, y muy buenos días a todos y todas desde nuestra oficina matriz en Virginia, Estados Unidos. Tengo el placer de presentarles hoy un breve repaso de una de las reglas más importantes bajo la ley sobre la modernización de la inocuidad alimentaria, los controles preventivos para alimentos de consumo humano. Espero que la presentación sea útil e informativa para todos ustedes y, como aviso, les advierto que utilizaremos la sigla inglesa FISMA para hablar de la ley de aquí en adelante. Primero, les quiero dar una visión de conjunto de la presentación, o sea, todos los temas que vamos a ver hoy. En primer lugar, repasaremos los requisitos básicos de la FDA, o sea, los que ya no están en vigor y con los que hay que cumplir aparte de FISMA.
Luego aprenderemos un poco sobre el fondo de la cisma, el porqué y cómo las autoridades piensan hacer cumplir con ella. Después hablaremos de la regla y detallaremos los nuevos requisitos bajo ella, las posibles excepciones y las fechas límites para los varios requisitos, que son muchas. Por último, les daré un resumen de la información presentada y entablaremos una ronda de preguntas. Y con eso vamos. Para poder entender esta nueva ley, hay que conocer la historia de la FDA y unas 3 leyes fundamentales que forman la base del sistema moderno de la inocuidad alimentaria aquí en los Estados Unidos. He aquí los requisitos más básicos de la FDA que seguro que ustedes ya conocen. Primero, el registro ante la FDA y la renovación cada año par. Este año, por ejemplo, como es 2016, hay que renovar el registro. Si son clientes nuestros ya, pues ya estaremos en eso. Segundo, hay que cumplir con las regulaciones sobre el etiquetado. El mal etiquetado es una de las razones más comunes para las detenciones en el puerto. Entonces hay que asegurarse de que sea bien etiquetado el producto. Tercero, seguir las buenas prácticas de manufactura actuales, o por sus siglas en inglés, CGMPs. Luego, para los alimentos bajo en ácido en lata, LACF, hay que hacer los process filings, los SEED. Y por último, hay que dar aviso previo antes de exportar contenedores a Estados Unidos. Aunque todos conocemos estos requisitos, ¿de dónde vinieron? Vamos a tener que viajar más de un siglo al pasado para entenderlos mejor. Antes del año 1906, no había leyes que regularan la inocuidad de los alimentos y la eficacia de los medicamentos. La famosa novela La jungla de Upton Sinclair cuenta las condiciones miserables de los mataderos en Chicago en el siglo XX y os recomiendo mucho el libro, incluso traducido al español, es buenísimo. Después de estas revelaciones que contó Upton Sinclair en su novela, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Pureza de Alimentos y Medicamentos, que ahora forma los cimientos del sistema moderno de inocuidad alimentaria. Introdujo 2 términos muy importantes que conocemos todos nosotros: mal etiquetado, o sea que la etiqueta es decepcionante para el consumidor, y el término adulterado, o sea que el producto es contaminado por alguna sustancia peligrosa, sea biológica, física o química. A pesar de la aprobación de tal ley, pasó un desastre tremendo en Estados Unidos. Se vendió una sustancia muy tóxica, elixir sulfanilamide, a miles de pacientes juveniles en Estados Unidos, y más de un centenar se murió por ello. Como respuesta, el gobierno aprobó una nueva ley y el presidente Franklin Delano Roosevelt firmó la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos en 1938. Esta instituyó regulaciones para los alimentos en lata, el etiquetado y los ingredientes saludables, e introdujo por primera vez las CGMPs, las buenas prácticas de manufactura actuales, y sobre todo creó la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA. La tercera y última ley que examinaremos es la Ley sobre el Bioterrorismo de 2002. Después de lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001, el gobierno estadounidense quería prevenir un gran acto de terrorismo biológico como el que pasó con el Anthrax en 2004. Esta ley requiere el registro ante la FDA para toda instalación alimenticia y también requiere que las empresas extranjeras tengan un agente estadounidense para facilitar comunicación con la FDA. Nosotros, Registrar Corp, somos el agente estadounidense para muchos de ustedes. Asimismo, la ley también requiere que se dé el aviso previo para contenedores de alimentos
antes de que lleguen a los Estados Unidos. Con esta información de fondo, ahora veamos la ley FISMA. A continuación, contestaremos una pregunta muy fundamental. ¿Por qué FISMA? Uno de los factores que motivaron la aprobación de la ley FISMA eran las estadísticas sobre las enfermedades transmitidas por alimentos. Casi una de cada 6 personas en los Estados Unidos sufrirá una tal enfermedad cada año, es decir, casi 50 millones de personas al año. De estas casi 50 millones de personas, 128.000 se ingresarán al hospital y 3.000 se morirán a causa de una enfermedad transmitida por alimentos. Todo esto cuesta 152.000 millones de dólares al año para la economía estadounidense. También, famosos casos de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos incluyen el Peanut Corporation of America, que fue una de las retiradas más grandes en la historia de los Estados Unidos, en la que fallecieron 9 personas, y los melones Cantaloupe, que infectaron a muchísimos consumidores con salmonellosis en 2011, con 30 fallecidos. También el crecimiento de las importaciones de fuera es uno de los factores que motivaron FISMA, y también los brotes que han causado. 2 ejemplos de ellos son la presencia de melamina en los alimentos para mascotas hace unos años y también las drogas ilegales en la acuacultura. En vista de todo eso, el Congreso de Estados Unidos, con la ley FISMA, dio a la Administración de Medicamentos y Alimentos un nuevo mandato: prevenir, no solo reaccionar. En su implementación de FISMA, la FDA ha soltado 7 reglas fundamentales y varias guías para la industria. La regla de la que hemos de hablar hoy, los controles preventivos para alimentos de consumo humano, o HARPC por sus siglas en inglés, se publicó en septiembre del año pasado. Hasta ahora, la FDA ha tenido los fondos para implementar estas reglas y, según el presupuesto del Estado para el año que viene, tendrán el dinero suficiente para hacer cumplir con la ley. Es decir, tienen los fondos necesarios para llevar a cabo más inspecciones no solo de fabricantes de alimentos, sino también de los importadores. Ahora que hemos visto un poco sobre la nueva ley, vamos directamente a la regla más importante para las instalaciones alimenticias, la regla sobre los controles preventivos para alimentos de consumo humano. ¿Cuál es el meollo, el corazón de esta nueva regla? Será el requisito de tener e implementar un plan de inocuidad alimentaria que cubra todos los productos para el consumo en los Estados Unidos. Reconozco que muchos de ustedes ya tendrán otros sistemas de inocuidad alimentaria como HACCP, BRC, ISO, ISSC y otros, pero este es un nuevo requisito y distinto a cualquier otro plan. Esta regla y el nuevo plan de inocuidad alimentaria reconocen que ha habido muchos avances científicos en cuanto a la inocuidad alimentaria desde que se desarrolló el sistema HACCP hace más de un medio siglo, y toma en cuenta estos avances científicos. Entonces, ¿qué ha de tener un plan de inocuidad alimentaria? Explicaré cada parte en más profundidad dentro de poco, pero primero quiero que veamos el conjunto. Las partes más salientes son, primero, el análisis de riesgos que se puede ver en el círculo rojo encima de toda la imagen. Luego, los controles preventivos para minimizar los riesgos identificados, e incluye el programa de cadena de suministro y también el plan de retirada, y se pueden ver en los 3 círculos naranjas y amarillo, supongo que es. Luego, por último, hay 4 componentes para gestionar bien el mantenimiento de los controles preventivos, e incluyen la verificación, las acciones correctivas, mantener los registros y el monitoreo.
El plan de inocuidad alimentaria, para hablar de este plan, primero, antes de nada, es importantísimo que sepan que tal plan tiene que ser escrito por una persona calificada en controles preventivos. Según la regulación, el empleado, o sea, esta persona calificada, está a cargo de crear e implementar el plan y tiene que haber tomado un curso de la FDA sobre los controles preventivos o que sea calificada por experiencia y formación equivalente a lo que se recibiría en un curso de la FDA. El plan también debe ser firmado por el propietario o agente a cargo de la instalación. Este requisito va con el tema que la FDA quiere subrayar: la responsabilidad por los incumplimientos y la imposibilidad de sostener ignorancia de la regulación ante un incumplimiento. El análisis de riesgos forma la primera parte del plan. En él hay que averiguar los peligros asociados con un cierto producto que pueden pasar sin la intervención humana, y hay que calcular la posibilidad de que ocurran y las consecuencias de tales riesgos no controlados. Hay tres tipos que hay que analizar: los que ocurren naturalmente, como los riesgos del medio ambiente, como los patógenos; los que se producen sin querer, por ejemplo, los riesgos que pueden introducir los empleados si dejan caer, por ejemplo, un pendiente en una masa, por ejemplo; y también los riesgos introducidos a fin de ganancias económicas, agregar algo a una masa para que sea más grande, más fluida, a fin de ganancias económicas. El análisis tiene que comprender los riesgos biológicos, físicos y químicos, que también incluye los riesgos radiológicos, y esto es distinto a otros sistemas de inocuidad alimentaria. Después de completar el análisis de riesgos, hay que implementar controles para minimizar o prevenir tales riesgos identificados en el análisis de riesgos. Estos controles incluyen controles de saneamiento, o sea, horarios de limpieza; controles de proceso, controles para ver la temperatura, el mantenimiento de una buena temperatura, que no haya abuso de temperatura; controles de alérgenos, separar los alérgenos como las nueces y la leche, por ejemplo, el trigo, de alimentos que no tienen alérgenos; implementar un plan de retirada, qué hacer con cada paso en el mercado, en la cadena de suministro, y cómo alertar al consumidor que el producto tiene una discrepancia. Y también lo que decía, el programa de cadena de suministro, para verificar que los alimentos o los ingredientes que reciben de otras instalaciones alimenticias que sean saludables. Y también incluye otros controles como la capacitación para los empleados sobre prácticas higiénicas, es un ejemplo. Aunque el programa de cadena de suministro es un ejemplo de control preventivo, quiero subrayar algunos aspectos de él porque se ha hablado mucho de este requisito en la regla. Como muchos fabricantes o empacadores reciben un producto finalizado o ya procesado de alguna manera, hay que verificar que el proveedor ha implementado ya el control, y si no, hay que implementarlo usted. Un ejemplo sería la presencia de pesticidas en un producto agrícola. Tal vez lo controla el agricultor, o si no lo hace él, habrá que instituir un control para asegurarse de que el nivel de pesticida sea apropiado para el producto. También el plan de cadena de suministro dicta que solo pueden comprar productos de proveedores aprobados, es decir, solo de proveedores que han verificado como instalaciones que cumplan con los requisitos de la FDA. Esto, claro, tiene que ver
con las actividades de verificación. Dependiendo del producto y del proveedor, habrá que tomar medidas para poder verificar bien si cumplen con la ley o no. Y por último, y como cualquier otra parte del plan, hay que mantener registros de todas las actividades que toman bajo la regla sobre los controles preventivos. La tercera y última sección del plan de inocuidad alimentaria es los componentes del mantenimiento de los controles preventivos. Esta parte comprende 4 aspectos. Primero, hablo de la verificación del mismo plan. Esto incluye la validación de los controles, es decir, mostrar con pruebas o literatura científica que tal control puede prevenir tal riesgo, la verificación del monitoreo de los controles y las acciones correctivas, y hablaremos de esos temas dentro de poco, la calibración de los instrumentos de medida y el repaso de los registros para verificar que todo el sistema va bien sin discrepancias. El monitoreo, lo que he mencionado antes, es desarrollar prácticas para vigilar la eficacia de los controles preventivos. Hay que determinar la frecuencia de monitoreo y cómo son monitoreados los controles preventivos. Por ejemplo, en casos de productos refrigerados, será revisar los registros cada día X día para ver el mantenimiento de una temperatura adecuada para el producto. Hay que mantener registros de monitoreo para poder mostrar a la sociedad que lo han estado haciendo. Por último, hay que crear prácticas que dictan cómo reaccionar en casos de incumplimiento, las acciones correctivas. Por ejemplo, qué hacer con un alimento en el que se encuentra un riesgo que no ha sido controlado. Habrá que deshacerlo y también corregir el control para que funcione otra vez y para que no pase otra vez. Y como siempre, mantener registros. La FDA ha mandado mantener registros de actividades relacionadas con FISMA por lo menos durante 2 años después de crear tales registros. ¿Quién debe cumplir? Ahora que hemos explorado los requisitos de la regla, hablaremos de quién está sujeto a ella. Toda instalación registrada antes de la FDA tiene la obligación de cumplir con esta nueva regulación, salvo las instalaciones que empacan o que procesan pescados, mariscos y los que procesan zumos y jugos, porque ellos están sujetos a un plan HACCP. Las bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino, están exentos también. Las instalaciones agrícolas como las granjas también están exentas. Las instalaciones que se dedican a los suplementos dietéticos también están exentos, y las instalaciones calificadas. ¿Qué es una instalación calificada? Una instalación calificada, para averiguar si este es el estado que se puede reclamar, hay que calcular todas las ventas globales de la instalación más el inventario. En mi experiencia les cuento que muy pocos fabricantes pueden reclamar esta excepción. Hay que tener menos de $1 millón estadounidenses, y eso no pasa mucho menos con los proveedores o las instalaciones muy pequeñas, familiares incluso. Y en los casos de excepción hay que presentar una atestación a la FDA, y también hay que dar una atestación a todos los compradores del producto. Y esta atestación que se da a la FDA dice que la instalación está cumpliendo con otro sistema de inocuidad alimentaria que no sea FISMA. Para las empresas grandes, las empresas pequeñas, o sea, empresas con menos de 500 empleados, tienen otro año para cumplir, pero las empresas grandes
con más de 500 empleados y más de $1 millón estadounidenses en ventas globales y en inventario, hay que cumplir para el 19 de septiembre de este año, de 2016. Las empresas pequeñas, como decía antes, con menos de 500 empleados, tienen una fecha límite para cumplir de septiembre de 2017. Y las empresas muy pequeñas, o sea, los que son empresas, instalaciones calificadas, tienen hasta septiembre de 2018 para poder entregar la atestación, someter la atestación a la FDA. O sea que esta es la fecha límite solo para hacer eso. No hay que hacer un plan de inocuidad alimentaria en los casos de las empresas muy pequeñas. El recordatorio más importante de la presentación es que hay que tener un plan de inocuidad alimentaria si tienen una instalación alimenticia registrada antes de la FDA. Este es un nuevo requisito y les recuerdo que es distinto de un plan HACCP. Nuestros especialistas en inocuidad alimentaria han preparado un informe sobre las diferencias entre un plan HARPC, un plan de inocuidad alimentaria, y un plan HACCP. Por favor, si quiere ver una copia de este informe, por favor pida su copia al email que se recibirá después de la presentación. Las consecuencias de incumplimiento incluyen las detenciones, rechazos en el puerto, cartas de advertencia de la FDA que son públicas y que se pueden ver en internet, alertas de importación, las cuales lo hacen muy difícil exportar e ingresar su producto a Estados Unidos, la suspensión del registro FDA y también sanciones civiles y criminales. O sea, es mejor cumplir con esta nueva ley que no. Nuestros especialistas en inocuidad alimentaria pueden ayudarles a cumplir con esta nueva regulación. Contacte con nosotros info@registrarcorp.com para más información, y también otro enlace de interés es el FISMA Compliance Wizard, el mago de FISMA para cumplimiento, y es un sistema para averiguar sus requisitos bajo la nueva ley. O sea, es una herramienta en internet que les permite gratuitamente averiguar sus posibles requisitos bajo la ley basado en su tamaño y productos. Solo hay que ir a www.fismawizard.com para autoasesorar sus obligaciones bajo FISMA, y claro, se pueden mandar preguntas también a fisma@registrarcorp.com si tienen preguntas. Y además de los servicios que ayudan a cumplir con FISMA, también ofrecemos varios otros, como el registro, representación, agente estadounidense, el aviso previo, ayuda con las detenciones, revisiones de etiquetado y productos, y todo eso. Además de nuestra oficina matriz aquí en Estados Unidos, tenemos 19 otras oficinas por el mundo que también pueden ofrecerles ayuda en su idioma cerca de ustedes. Entonces, por favor, contacte con nosotros. Y nada, ahora regreso con Brenda para que empecemos la ronda de preguntas. Y creo que nos da tiempo para tomar unas cuantas. Gracias, Bracy, por la excelente presentación. Les recuerdo a todos, ¿verdad?, que enviaremos una copia de la presentación a todos nuestros asistentes. Vamos a empezar la ronda de preguntas. Leeré yo la pregunta a Bracy y él la contestará. Les recuerdo que se puede enviar una pregunta a través del chat a la derecha de su pantalla. Nuestra primera pregunta dice: buen día, ¿podremos tener acceso a la presentación posteriormente? Y les recuerdo que se ha grabado la presentación y que estará disponible después y se la mandará a todos los asistentes. Gracias, Bracy. Nuestra siguiente pregunta:
¿Cuál es el papel del agente en Estados Unidos? El agente estadounidense sirve para la comunicación con la FDA. La FDA requiere que haya un agente estadounidense para poder facilitar la comunicación con una instalación alimenticia que está en el extranjero, porque muchas veces hay diferencias de la zona horaria, problemas con el idioma. Entonces, tener un agente estadounidense asegura que la FDA puede hablar con alguien que sabe algo de los alimentos, por si acaso de una retirada, por ejemplo. También, bajo la nueva ley, la FDA, si tiene que reinspeccionar una instalación alimenticia, el agente estadounidense posiblemente va a tener que cubrir esos costes. O sea que ser el agente estadounidense tiene sus responsabilidades y cosas que hacer. Gracias, Bracy. Nuestra siguiente pregunta. Ok, nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia con el HACCP, ya que nuestros programas de calidad están basados precisamente en HACCP? Gracias, Brenda. Como decía antes, nuestros científicos alimenticios han hecho un informe que analiza las diferencias entre HACCP y HARPSI, el Plan de Inocuidad Alimentaria. Le digo que son varias y como no soy científico alimenticio, yo no me siento bien contestando esa pregunta, pero por favor manda un correo electrónico a info@registrarcorp.com o FISMA y contestaremos esa pregunta y le mandaremos el informe. Gracias, Bracy. Vamos con esa siguiente pregunta. ¿Qué tipo de cursos FDA se deben seguir para certificarse en plan de inocuidad? La FDA, a través de varias universidades por el mundo y también con asociaciones, están ofreciendo muchos cursos y los cursos se llaman Preventive Controls Qualified Individual y se puede buscar por Facebook. Hay muchos cursos. Nosotros no damos tal curso, pero por ejemplo en las universidades grandes estatales de muchos países de habla hispana están ofreciendo este curso y son 3 días, creo, 8 horas cada día, y la persona que va aprenderá sobre todos los controles preventivos, los avances científicos que ha habido desde que se desarrolló el plan HACCP y cómo implementar un plan de inocuidad, escribir e implementar un plan de inocuidad alimentaria. Nuestros científicos alimenticios todos son PCQI, calificados en controles preventivos. Gracias, Bracy. Nuestra siguiente pregunta es, ¿existe una versión, empieza la pregunta, ¿cómo se certifica una empresa de México en el programa de inocuidad y si existe una versión liberada y oficial del plan de inocuidad? Gracias, Brenda, por la pregunta. Una empresa en México se certifica por tener un plan de inocuidad alimentaria. O sea, no hay que entregar el plan de inocuidad alimentaria a la FDA, simplemente hay que hacerlo e implementarlo. Y la FDA va a hacer cumplir por inspecciones o también inspecciones a sus importadores. La FDA ha dicho que va a hacer cumplir con esta ley, sobre todo inspeccionando a los importadores, viendo sus registros, viendo si han verificado que tienen un plan de inocuidad alimentaria en su instalación. Y en cuanto a una versión liberada y oficial del plan, bueno, cada plan para cada instalación va a ser distinto dependiendo del producto y también del proceso de la instalación de la empresa. Gracias, Bracy. Nuestra siguiente pregunta es, ¿quién determina la aprobación de un proveedor alimentario y cómo se obtiene? Bueno, esto lo tiene que decidir la persona calificada en controles preventivos
que escribe el plan de inocuidad alimentaria. En el acto de escribir el programa de cadena de suministro, averigua cómo aprobar un proveedor, las actividades de verificación que hay que hacer, y si el proveedor aprueba todas las actividades de verificación y verifican que ese proveedor están cumpliendo con la ley, pues se aprueba con la firma de la persona calificada en controles preventivos. Y eso, nada, es súper fácil, pero se obtiene dentro de la empresa. O sea, es un proceso interno que hay que hacer para aprobar un proveedor. Gracias, Bracy. Nuestra siguiente pregunta. ¿Aplica para molinos harineros? Sí, dependiendo de qué tipo de molino harinero usted es. Si es un molino harinero solo para si el producto final va a ser consumido por un ser humano en un alimento sólido como el pan, sí, hay que cumplir con esta nueva ley. Hay una excepción para los molinos harineros que mandan sus productos finales a instalaciones donde se hace bebida alcohólica, como los granos que se mandan para la cerveza, por ejemplo. Gracias, Bracy. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué es la atestación y si Registrar Corp ayuda con ello? Sí, la atestación, la FDA ha soltado una nueva regla que dicta, no está finalizada todavía y se puede dar comentario, por cierto, y han dicho que van a utilizar todas las empresas pequeñas para dar la atestación a la FDA, van a tener que utilizar un formulario y van a tener que entregar este formulario rellenado todos los años pares con el registro. Y también hay que dar atestación no solo a la FDA, pero a todos los compradores de su producto. Es decir, si alguien compra tu producto, hay que incluir una atestación con el contenedor que dice no estamos cumpliendo con FISMA porque tenemos una excepción, doy fe que nuestras ventas son menos de $1 millón de dólares estadounidenses y tenemos un plan HACCP o otro tipo de plan. Y así es la atestación para los compradores. Registrar Corp sí que ofrecemos ayuda, ofrecemos ese servicio, pero lo que puede hacer usted ahora es mantener buenos registros de toda la información financiera de la instalación para hacerlo más fácil luego cuando haya que entregar la atestación. Gracias, Bracy. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Si una empresa tiene implementado un plan HACCP, ¿puede adecuarlo para cumplir con FISMA o debe crear un plan alterno, el HARPC? Muy buena pregunta, muchas gracias, Brenda. Si una empresa tiene ya implementado un plan HACCP, claro que puede adecuarlo para cumplir con la FISMA. La FDA incluso ha dicho que se pueden tomar varios planes, si tienen varios planes como BRC, ISO, pueden combinarlos, pueden quitar cosas de los planes, pero pueden actualizar los planes, pero la FDA va a querer ver un documento que se titula Plan de Inocuidad Alimentaria, no HACCP, no BRC ni nada, un plan de inocuidad alimentaria que tiene todos los elementos requeridos. Si su plan HACCP cubre ya todos los requisitos que decía en la presentación, pues nada, es cambiarle el título, pero en mi experiencia y trabajando muy cerca con los científicos alimenticios que tenemos aquí en Registrar Corp, hay muchísimas diferencias y hay que actualizar bien el plan para asegurarse de que sea adecuado en los ojos de la FDA. Muchas gracias a Bracy. Seguimos con nuestra siguiente pregunta. ¿El registro actualizado en FDA como exportador a Estados Unidos
es suficiente para cumplir con FISMA? Gracias, Brenda. No, el registro actualizado en FDA no es suficiente para cumplir con FISMA. FISMA requiere, si usted es una instalación alimenticia, tienen que escribir e implementar un plan de inocuidad alimentaria según su tamaño. Gracias, Bracy. Vamos ahora con nuestra siguiente pregunta. Dice, si tengo menos de 500 empleados, pero menos de 1 millón en ventas, ¿cuándo debo cumplir? Si tienen menos de 500 empleados y menos de 1 millón de dólares estadounidenses en ventas e inventario, importante para recordar, incluye el inventario, ¿cuándo debe cumplir? Para septiembre de 2018. Y la fecha límite para eso solo es entregar la atestación a la FDA y también a los compradores de su producto. Gracias, Bracy. Nuestra siguiente pregunta es, ¿por qué las instalaciones agrícolas están exentas para cumplir con la ley FISMA? La FDA, muy buena pregunta. La FDA ha soltado otra regla para las instalaciones agrícolas, como las granjas, que se llama la regla sobre los productos agrícolas. Y ellos tienen muchos requisitos muy complicados en cuanto a la calidad del agua, del aire, la presencia de bestias salvajes en la granja. Así que sí tienen que cumplir con FISMA, pero no con la regla controles preventivos. La regla controles preventivos es para instalaciones alimenticias, no las instalaciones agrícolas. Gracias, Bracy. Nuestra siguiente pregunta es, ¿las empresas que fabrican empaques para alimentos, les aplica el FISMA? Depende del empaque, básicamente, porque la FDA ha dicho que Food Contact Substances, sustancias que contactan los alimentos, sí que están sujetos a FISMA, pero depende de caso en caso y mejor solventar esta duda por email si no le importa, mandar un mensaje, un correo electrónico a info@registrarcorp.com y podré solventar la duda por email. Gracias. Gracias, Bracy. Hay una pregunta aquí que dice, ¿brindan asesoría de cómo elaborar un plan de inocuidad? Sí, nosotros ofrecemos un servicio de no solo revisar un plan de inocuidad alimentaria, pero crearlo también. Podemos hablar de precio por email si quieres, pero sí, brindamos asesoría de elaborar un plan de inocuidad alimentaria. También ayudamos con otros aspectos de FISMA, hacemos planes HACCP para los que están exentos y muchas otras cosas, pero gracias por la pregunta. Gracias, Bracy. Ok, tenemos una pregunta más que dice, ¿una planta procesadora de café es considerada como una instalación agrícola? Depende del proceso que utilizan para el café. Si lo tostan, pues sí, es una instalación alimenticia y no agrícola. La FDA tiene muchísimas definiciones de lo que es y lo que no es una instalación agrícola y también les digo que es mejor solventar esta duda por email porque es bastante complicado. Hay muchos pasajes en la regla sobre qué instalación califica como una instalación agrícola y si no le importa sería mejor solventar esa duda por email. Gracias. Gracias, Bracy. Tenemos una pregunta más aquí. Dice, ¿Registrar Corp podría elaborar mi plan de inocuidad? ¿Cómo lo certifico?
Sí podemos elaborar el plan de inocuidad alimentaria y, como decía antes, no hay una certificación de la FDA. La FDA no aprueba planes de inocuidad alimentaria, simplemente hace cumplir con inspecciones y tal. Pero bueno, nuestros científicos alimenticios tienen años y años de experiencia trabajando para FDA o para otras instituciones aquí en Estados Unidos que tienen mucho que ver con la inocuidad alimentaria, y nuestros planes son buenos planes de inocuidad alimentaria. Les podemos pasar todos los datos de nuestros científicos, pero nuestros especialistas son los mejores en sus campos. Gracias, Bracy. Vamos con una pregunta más. Parece que tenemos unos minutos para una pregunta más. ¿Dónde encuentro la regla final de controles preventivos para alimentos de consumo humano? Se puede encontrar la regla final en Internet simplemente buscando controles preventivos para alimentos de consumo humano o buscando FISMA. Han hecho un informe en FDA, una ficha en español que explica la regla en más profundidad, y también se puede leer toda la regla allí en el sitio web de FDA. Es www.fda.gov, fda.gov, y se puede ver la regla allí. Muchas gracias, Bracy. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Ok. Nuestra pregunta es, ¿el plan de inocuidad alimentaria debe ser escrito por una persona calificada? ¿Cómo se obtiene esta calificación? Sí, gracias, Brenda. El plan de inocuidad alimentaria tiene que ser escrito por una persona calificada, es verdad, y se puede obtener esa calificación por un curso de la FDA que se puede ofrecer en una universidad allí, o de una asociación, o incluso del gobierno. He oído hablar de unos gobiernos, unos estados que lo están ofreciendo como parte de su servicio a los exportadores del país. Y también la FDA ha dicho que si la persona tiene muchísima experiencia en el trabajo, que también se puede considerar calificada por experiencia y formación en el trabajo. Gracias, Bracy. Tenemos una pregunta más. Dice, ¿es obligatorio tener un agente en Estados Unidos? Sí, es obligatorio tener un agente en Estados Unidos si usted es una instalación alimenticia en el extranjero. Y esa obligación viene no de la regla de la ley FISMA, sino de una posterior, que es la ley contra el bioterrorismo de 2002. Gracias, Bracy. Nuestra siguiente pregunta es, buenos días, he entendido que las empresas de bebidas alcohólicas no necesitan realizar el plan de inocuidad. ¿Es eso correcto? Sí, cierto, Brenda. No hay que hacer un plan de inocuidad alimentaria si usted es una instalación de producción de una bebida alcohólica. Gracias, Bracy. Nuestra siguiente pregunta es, buen día, una empresa que empaca salmón en diferentes presentaciones, rebanado, lomo, trozos, etcétera, ¿debe cumplir con esta ley? Muy buena pregunta, Brenda. Su instalación debe ser sujeta a la regla HACCP, porque es una instalación de pescado, mariscos, entonces no están sujetos a la ley FISMA solo porque son una instalación de pescado. Y los pescados y los zumos, los jugos, están exentos de esta regla. Gracias, Bracy.
La siguiente pregunta es, las empresas que tenemos menos de 500 empleados y ventas mayores de 1 millón, ¿cuándo tenemos que cumplir con la nueva ley? Gracias, Brenda, por la pregunta. Y hay que cumplir para septiembre del año que viene, o sea, septiembre de 2017. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuándo fue publicada esta nueva ley y dónde puede consultarse? Gracias, Brenda. Se puede consultar en Internet buscando simplemente FISMA, FSMA, y saldrá un PDF donde se puede consultar. Y se firmó por Obama, si recuerdo correctamente, el 4 de enero de 2011. La ley FISMA fue publicada y esta regla bajo FISMA fue publicada el año pasado en septiembre. Gracias, Bracy. Siguiente pregunta. ¿Cómo verifica el agente que la empresa cumple con FISMA? ¿A través de auditoría? ¿Cuándo se solicita? Quiero aclarar un tema aquí. No es el agente estadounidense el que está a cargo necesariamente a cargo de realizar las verificaciones de los exportadores. Será el importador el que tiene que verificar que una empresa extranjera cumpla con FISMA y se puede hacer, como dice usted, a través de una auditoría, pero bueno, la persona, el importador, en el acto de escribir su plan para verificar el proveedor, verá y examinará cómo verificar y cómo hay que verificar el proveedor dependiendo del tamaño del proveedor, del producto que sea, los procesos que hay, lo que hace el importador con el alimento una vez que se reciba en Estados Unidos y todo eso. Gracias, Bracy. Esa siguiente pregunta dice, nosotros somos procesadores de cangrejo de río. En este caso, no estamos dentro de FISMA, sino en el otro sistema, que supongo que se refiere a HACCP. ¿Es esto correcto? Espero sus comentarios. Gracias, Brenda. Sí, tiene razón, están sujetos no a FISMA, sino a HACCP, que es HACCP. Gracias, Bracy. Siguiente pregunta. ¿Ustedes ofrecen el curso de PCQI que exige la FDA? Gracias, Brenda. Como decía antes, no ofrecemos tal curso, pero se puede encontrar fácilmente por Internet buscando en Google PCQI y curso. También hay cursos en Internet, cursos virtuales, que casi son la mejor opción para si no quieren viajar tanto para tomar tal curso. Gracias, Bracy. Y ahora sí, contestaremos nuestra última pregunta. Dice, buenos días, ¿qué entidad regula la implementación del nuevo plan de inocuidad? ¿Es directamente el FDA o el agente representante de la empresa en Estados Unidos? Gracias, Brenda, por la última pregunta. Y la entidad que regula la implementación del nuevo plan de inocuidad, bueno, no sé si se refiere a quién lo implementa o quién lo regula, en plan, quién lo hace cumplir. Pues la FDA va a hacer cumplir con la ley por inspecciones y por las otras maneras que decía antes, y el agente estadounidense realmente no tiene la obligación de hacer nada menos representar al exportador extranjero a la FDA. Entonces, la FDA sí que regula la implementación por hacer cumplir, pero el agente estadounidense no tiene la obligación de verificar nada, a no ser que sea el importador
y la persona a cargo de verificar la implementación del plan de inocuidad alimentaria. Toda instalación alimenticia, esté aquí en Estados Unidos, esté en el extranjero, tiene la obligación de escribir e implementar un plan de inocuidad alimentaria. Muchísimas gracias, Bracy. Bueno, otra vez muchísimas gracias por asistir a nuestro webinario sobre los controles preventivos. Por favor, si no llegamos a contestar su pregunta, diríjase a www.registrarcorp.com o envíenosla a info@registrarcorp.com. Con esto concluimos la presentación de hoy. Muchísimas gracias a todos por asistir. Hasta luego, que tengan buen día. Hasta luego, buen día.